explicaciones dadas. Adelante, doctor, la sala es toda suya. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de clase el día de hoy, estimados doctores que se han dado cita a esta sesión. Un gusto saludarlos ustedes en realidad, porque siempre están en constante capacitación y en un mundo tan competitivo como el cual actualmente lo tenemos. Entonces, cada vez que nos capacitamos menos, estamos perdiendo una serie de oportunidades. Pero si nosotros, como lo están haciendo ustedes, se siguen capacitándose, no importa que sea fin de semana, me interesa que sea viernes, sábado, domingo, pero uno continúa con la constante capacitación, entonces dice mucho de lo profesional que son ustedes en el ámbito jurídico. ¿Qué tema hemos abordado? En este caso yo, ante la propuesta de la temática he elegido, es hablar básicamente de las diligencias urgentes, inaplazables dentro de nuestro marco procesal penal y hablar sobre la reconstrucción de los hechos, pero desde una perspectiva lógicamente criminalística, ¿no? Del derecho criminal. El derecho criminal que tiene auges interesantes en la medicina legal, por supuesto que sí, también tiene auge en otros aspectos de problemática social, donde ingresa a tallar el derecho político criminal, por ejemplo, ¿no? Que es la que precisamente nace para evidenciar una serie de conductas y comportamientos sociológicos, sociales, conductas o comportamientos sociales, en las cuales tiene que ingresar precisamente el derecho penal para optar por leyes que realmente se puedan aplicar y ayudar a que los hechos delictuosos que podrían acontecerse realmente tengan un marco de reproche penal, pero como tiene que ser, ¿no? Entonces, ingresa la sociología, que analiza el problema social, y ingresa el derecho político criminal como una alternativa de solución a través de la aplicación de una norma, de una ley, para poder establecer qué alternativas jurídico o político-jurídico se tienen para crear normas que realmente puedan ayudar al contexto social. Y eso es bastante interesante porque por otro lado podemos advertir o evidenciar otros aspectos relacionados, doctores, al hecho del derecho penal simbólico, ¿no? Que es un derecho penal un tanto populista. En realidad, el derecho penal simbólico es un derecho populista en el sentido de que se crean normas cuando no tenían que haberse creadas, ¿no? Pero bueno. Ese es un enfoque aparte. Nuestro enfoque va a ser criminalístico. Hablaremos sobre la reconstrucción de los hechos y las diligencias urgentes e inaplazables que se tienen que desarrollar, y por supuesto que sí hablaremos sobre la cadena de custodia también. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin más preámbulos, vamos a ir a la primera pregunta de la clase. ¿Qué entendemos, estimados participantes, por criminalística? A ver, ¿qué vendrá a ser la criminalística? ¿Qué es la criminalística? No existen hoy en día, por ejemplo, maestrías en derecho criminal o en criminalística, ¿no? Vamos a hablar y vamos a señalar que cuando hacemos mención de la criminalística es una profesión y disciplina científica para el reconocimiento, individualización y evaluación de las evidencias físicas mediante la aplicación de las ciencias naturales en cuestiones legales. La criminalística es la ciencia que estudia los indicios dejados en el lugar del delito, gracias a los cuales se puede establecer, en los casos más favorables, la identidad criminal y las circunstancias que concurren al hecho delictivo. Entonces, lógicamente, cuando se da algún acontecimiento, vamos nosotros a recabar lo que son aquellos vestigios, aquellos indicios, aquellas evidencias en la escena del delito. De ahí parte la criminalística, ¿no? Porque hay que reconocer, hay que individualizar y luego evaluar. Nosotros tenemos dentro de nuestro código penal un bien jurídico tutelado que es la vida, ¿no? La vida humana independiente como bien jurídico tutelado, bien jurídico protegido, vida humana independiente, ¿no? Al margen que este bien jurídico tutelado, reconocido en el artículo 2 del marco constitucional, no es absoluto y es relativo en algunas ocasiones, como todos los derechos fundamentales, sin embargo, nuestro legislador establece dentro de los bienes jurídicos en protección a la vida.
y sanciona al sujeto activo que precisamente lesiona de manera irreparable el bien jurídico tutelado vida, pero también reprime la tentativa de buscar lesionar ese bien jurídico tutelado. En ese sentido, nuestro legislador crea una serie de tipos penales, doctores, que nosotros lo encontramos en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la parte especial del Código Penal nos habla de una serie de delitos. Y vamos a ver ahí. Miren, por ejemplo, encontramos el artículo 106, ¿no? El artículo 106, porque de hecho en el libro segundo del Código Penal, en el título primero, nos habla de los delitos y lo junta a los tres en realidad, la vida, el cuerpo y la salud. Pero la vida en realidad es un bien jurídico tutelado autónomo, ¿no? ¿Y por qué hablamos de la vida? Porque la criminalística parte precisamente el hecho de proteger, ¿no? La vida de un individuo en el sentido de que los múltiples hallazgos que se desarrollan están o tienen como antecedente un hecho criminal. Tienen como antecedente un hecho criminal. Entonces, el capítulo 1, que nos hace mención de homicidio, eh, existe pues, como nosotros sabemos, una gran variedad de delitos cuyo marco de protección viene a ser la vida. Encontramos, por ejemplo, el artículo 106, homicidio simple. Encontramos el artículo 107, parricidio, el artículo 108, homicidio calificado, el artículo 108A, homicidio calificado por la condición de la víctima, 108B, feminicidio, 108C, sicariato, por mencionar algunas. Claro que luego tenemos, por ejemplo, el artículo 108D, que nos habla de la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, artículo 109, homicidio por emoción violenta, artículo 110, infanticidio, artículo 111, homicidio culposo, artículo 112, homicidio piadoso, artículo 113, instigación o ayuda al suicidio, ¿no? Y de ahí ya ingresa el capítulo 2, que nos va hablando ya del aborto, que ya tiene otra connotación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? A diario se dan lamentablemente una serie de hechos delictuosos, se dan una serie de hechos criminales, ¿no? A diario, lamentablemente, por eso los índices de sicariato van en aumento, los índices de feminicidio van en aumento, pero lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué acontecimiento podría haberse suscitado. Entonces, vamos a ver un ejemplo a continuación, ¿ya? Un ejemplo a continuación. Vamos a ver, mire, ¿qué se podría hacer? Y de aquí ingresa lo que va a ser precisamente la criminalística. Les cuento un hecho. Ustedes saben que muchos de los acontecimientos delictivos o delictosos se dan por dos razones, ¿no? Muchos de los acontecimientos delictosos, doctores, se dan por dos razones. Uno de ellos, vamos a ver, se da, por ejemplo, doctores, por cuestiones económicas, ¿no? Se da por cuestiones económicas. Y el otro acontecimiento que se suele dar son por situaciones sentimentales, ¿de acuerdo? Entonces tenemos situaciones económicas de por medio, ¿no? Monto dinerario de por medio, y por el otro lado, doctores, tenemos líos sentimentales, líos pasionales, tenemos esos dos, ¿de acuerdo? Yo les voy a contar a continuación un suceso de que tiene como esencia un lío sentimental. Vamos a partir de eso, de un acontecimiento sentimental. Este era un triángulo amoroso. ¿Entre quiénes? Entre un profesional del ámbito jurídico, llámese en este caso un abogado, ¿no? Es profesional del ámbito jurídico, un abogado. Tenías a un bachiller de la carrera de Derecho, ¿no? O un cachimbo, perdón, de la carrera de Derecho, y tenías una persona que ya era egresada de la carrera de Derecho, ¿no? Entonces, lógicamente, en este triángulo amoroso jurídico, la señorita egresada de carrera de Derecho, bachiller, ¿no? Decide iniciar una relación con el abogado, ¿no? Con el abogado, pero hay un detalle bastante interesante que hay que tener que mencionar. Fíjense ustedes que esta señorita, ¿de acuerdo? Estudiante de la carrera de Derecho, había tenido una relación también con este bachiller de la carrera de Derecho.
¿no? Que luego lo termina él y inicia la relación con el abogado. ¿Qué es lo que sucede con este bachiller o con este cachimbo de la carrera de Derecho que tenía cerca de 20 años aproximadamente? Decide acabar con la vida de su rival de amores, es decir, decide acabar con la vida del abogado. Ahora él empieza una planificación porque dice, ¿y ahora cómo voy a acabar con la vida de este sujeto? Entonces empieza a pensar, empieza a maquinar, empieza a darse el fuero interno de la persona que está relacionada al pensamiento. Entonces dice, y recuerda que sus padres tienen un arma, ¿no? Entonces decide subir al segundo nivel, sube al segundo nivel, ¿no? Y ahí coge el arma y se va en su rival de amores, que dicho sea de paso era su vecino. Entonces está ahí. Entonces la puerta estaba abierta, ingresa este jovencito, cachimbo de la carrera de Derecho, ingresa y ve al abogado de aproximadamente 40 años ahí en el sofá, y sin mediar reparo, realiza 4 disparos. 2 disparos en el pecho y 2 disparos en la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? La madre ve estos acontecimientos porque la madre estaba siguiendo a su hijo porque ella tenía una corazonada, no había visto que su hijo estaba bien, que estaba un poco extraño. Entonces la madre observa estos acontecimientos. Por aquel entonces y por aquel lugar aparecía también un patrullero. En ese patrullero iban 3 efectivos policiales quienes escuchan los 4 disparos y van raudos al lugar proveniente de los disparos. La madre se da cuenta de la alarma. Entonces, ¿qué es lo que hace la madre? ¿No? Porque el patrullero, no, sino la alarma de la patrulla. Entonces, lo que hace la madre es quitarle el arma a su hijo y le pide que se esconda, ¿no? Le pide que se esconda, ¿de acuerdo? Entonces el hijo cobardemente se esconde. Cuando llegan los efectivos policiales, ¿qué escena observan? Bueno, obviamente ven al señor un charco de sangre, ven a la madre que tiene un arma, y aquí ingresa una primera pregunta respecto sobre todo a lo que vienen a ser las diligencias preliminares. La pregunta es, la primera pregunta que yo les hago, miren, ¿la madre habrá cometido algún delito? Acá yo les voy a pedir su participación. Doctores, ¿la madre habrá cometido algún delito? Esa es mi pregunta inicial. Vamos. ¿Habrá cometido algún delito o no la madre? Ya, muy bien. La madre le pidió que se esconda y cuando llegaron los efectivos policiales, la madre dijo, yo lo maté. Ya, entonces, primera pregunta. ¿Qué delito habrá cometido la madre? ¿Cuál es el delito que cometió la madre? Cuando una persona busca proteger a alguien y esta persona que busca esa protección conoce, sabe que a quien está protegiendo es que cometió un hecho delictoso, entonces estamos hablando de encubrimiento, claro, entonces la madre estaría cometiendo el delito de encubrimiento, ¿ya? Pero fíjense ustedes que el tema del delito de encubrimiento no es técnicamente lo que a primera fase nosotros podríamos advertir. Entonces tendríamos que irnos al siguiente contexto que viene a ser porque los efectivos policiales ven un charco de sangre y los efectivos policiales dicen, pues, esta persona la habría matado. Entonces vamos por el delito de homicidio. Digamos, homicidio simple o en este caso, como dio un total de 4 disparos, 2 disparos en la cabeza, 2 disparos en el pecho, entonces vámonos por el artículo 108 del Código Penal que nos hace mención de homicidio simple. Entonces vamos por homicidio simple. La pregunta es, la madre, fíjense ustedes con la pregunta que le voy a hacer, ¿la madre habrá cometido el delito de homicidio calificado o lo cometió el hijo? ¿Quién comete, doctores, el hecho criminal? ¿La madre o el hijo? ¿Quién comete el delito? El delito lo comete, pues muy bien, doctora Liz. Perfecto, doctora Liz, lo comete el hijo. Eso no quepa duda. Nosotros sabemos que quien comete el hecho criminal
En este caso es el hijo. Él es el que comete el hecho delictuoso. Quien comete el hecho criminal es el hijo. La madre no. La madre no comete. Por ahí tenemos encubrimiento real a la madre. Entonces, cuando los efectivos policiales ingresan por el delito de homicidio, la pregunta es, ¿a quién deberían detener? ¿A la madre o al hijo? ¿A quién se tendría que detener, doctores? ¿A la madre o al hijo? ¿Quién debería ser detenido? Pues obviamente tendría que ser retenido el hijo, ¿no? El hijo, estoy hablando por el delito de homicidio, ¿ah? Porque por encubrimiento no lo sabemos. En la escena del delito inmediato lo que nosotros vemos es un cadáver, entonces a quien deberían detener es al autor del presunto delito de homicidio calificado. Y luego les voy a decir por qué señalo presunto autor del delito de homicidio calificado. Tendría que ser detenido, en este caso, el hijo, pero el hijo se dio la fuga. Entonces, ¿a quién o contra quién se va a proceder la detención? Contra la madre. Pero la madre no cometió un delito. Entonces, técnicamente, doctores, los efectivos policiales no deberían detenerlo. Porque ¿cómo vas a detener a alguien que no cometió el delito? Yo no diría, pero no entiendo. Los efectivos policiales pueden detener sin mandato judicial a quien sorprenden en flagrante delito. Y ahora el Código Procesal Penal nos habla de un total de 4 circunstancias donde se menciona cuando estamos ante la existencia de un hecho flagrante. De hecho, tenemos la flagrancia stricto sensu, propiamente dicha, o flagrancia directa, tenemos la cuasi flagrancia, la flagrancia por desindicación y la flagrancia por evidencia o inferencia. En el caso en concreto, estaríamos hablando de una flagrancia o de una cuasi flagrancia, ¿no? De una cuasi flagrancia, porque los efectivos policiales no logran observar cuando alguien lo disparó, sino ellos escucharon los disparos, fueron a llegar y eso es lo que fueron a la escena. Ahora, el contexto de flagrancia tiene, de cuasi flagrancia tiene márgenes de error, pero es pro efectivos policiales, porque los efectivos policiales, a pesar que la norma dice se detiene instantes después a quien cometió el hecho criminal, la madre no cometió el hecho criminal, pero existen ciertos parámetros para advertir que a pesar de esas circunstancias, los efectivos policiales sí van a proceder al marco de la detención, ¿no? Pero lo que nos interesa, a esta persona hay que detenerlo y los efectivos policiales van a detener a la madre, no van a detener a la madre, pero ¿qué hacemos? ¿Qué se hace con el cadáver? ¿A quién tendrían que comunicar los efectivos policiales sobre este suceso? ¿A quién tendrían que comunicar? Vamos a ver. ¿A quién tendrán que comunicar, doctores, estos acontecimientos? Pues al fiscal, claro, al titular del ejercicio de la acción penal, al fiscal que se encuentra de turno, al Ministerio Público sobre estos acontecimientos, los efectivos policiales, lógicamente en ese momento van a tener que cercar la escena del delito para que no venga un curioso e intente manipular el cuerpo. Y ojo, también los efectivos policiales no tienen por qué manipular el cuerpo. No es su trabajo, no es su chamba de los policías. Entonces, lo que ellos ya han procedido a la detención de la señora, ¿no? A la detención de la señora, porque para los efectivos policiales ella es la autora del delito y la señora está diciendo yo maté, entonces lo tienen que detener. ¿El fiscal con quién va a llegar acompañado? ¿El fiscal va a llegar solo o con quién llega acompañado? Pues con los especialistas en criminalística, con los especialistas en criminalística, ¿no es cierto? Claro, quienes, como señalamos acá precisamente, estos peritos especialistas en criminalística son los que van a buscar aquellas evidencias iniciales, ¿no? Pero aparte de ello, va a llegar también quien se va a encargar, porque ¿quién se encarga de determinar finalmente si una persona ha muerto o no ha muerto? ¿No? Y acá dejo, hago un paréntesis para contarles otro caso. Imagínate que un día, te pongo como ejemplo, ¿ya? Porque en el otro caso, digamos que tenemos un poco más de evidencia, pero un día tú sales de tu casa y de repente cuando estás caminando o en la puerta de tu casa hay una persona que está sin polo, ¿de acuerdo? Con golpes en el cuerpo y en posición de cúbito ventral, es decir, cúbito ventral boca abajo. Así se encuentra. Entonces, ¿a quién vas a comunicar? Seguramente a la policía se va a comunicar con el Ministerio Público y el Ministerio Público vendrá
con los especialistas en criminalística y el médico legista. La pregunta es, ¿quién se encarga de determinar la muerte de una persona? ¿El policía? El policía, doctores, es el que determina y el policía dice, no, esta persona está muerta. O sea, ¿el policía puede determinar eso o no? Como en el otro ejemplo, ¿no? El policía dice, no, ya murió. ¿Es el que va a determinar? No, el policía no puede determinar ello, porque no está formado, no tiene la especialidad, no tiene el conocimiento. Entonces, ¿quién va a determinar? ¿El fiscal? El fiscal va a determinar, doctores, la muerte de una persona. El fiscal profesional en el ámbito jurídico, ¿no? ¿Será el que determina la muerte? No. Entonces, ¿quién determina? ¿El médico legista o el médico forense? ¿O ambos son lo mismo? ¿Quién determina la muerte de una persona? Pues obviamente el médico legista es el que va a determinar si la persona está muerta o no está muerta. No le corresponde ni le compete al efectivo policial, no le compete al Ministerio Público, sino que el Ministerio Público va a llegar junto con los especialistas en criminalística, y por supuesto que sí, el médico legista ingresa. Entonces, el médico legista cuando ingresa, ustedes saben que va dentro del protocolo, se tienen que realizar tres cosas para determinar si una persona se encuentra muerta o no, ¿no? Hay tres cosas que se va a realizar para determinar si una persona está muerta o no está muerta. ¿Saben ustedes cuál es el primero? ¿Cómo te cercioras que una persona ha muerto? ¿O qué es lo primero que podríamos evidenciar para determinar que una persona ha muerto o no? El primero de ellos, doctores, ¿cuál viene a ser? ¿Qué viene a ser el primero, doctores? Tienen que buscar el, claro, hay que desarrollar el examen físico y dentro del examen físico, primero hay que ver el pulso. Si la persona tiene pulso o no tiene pulso. Entonces se ve el pulso y si no se busca, porque ustedes saben que las primeras formas para buscar el pulso es precisamente en la muñeca, ahí hay que buscar el pulso, pero también puede ser por el cuello. Entonces, si la persona no tiene pulso, el médico legista dice, ah, no, ya murió, o tiene que haber un siguiente paso, doctores. Vamos, lo que les estoy preguntando, ya miren, porque el médico legista es el que va a terminar, están los efectivos policiales, cercando el escenario del delito, ahí está el fiscal, y aquí están haciendo su trabajo el médico. Y hemos dicho que el médico viene precisamente para ver si la persona está muerta o no, porque quizás la persona se dio se embriagó, se dio ahí una fiesta previamente, ¿no? Una juergaza que ahora está con el alcohol, prácticamente está en el piso como si estuviera muerto. Y claro, pareciera todo golpeado, porque sí se golpeó con otra persona, sí se cayó también, pero no está muerto. Entonces, el que va a determinar finalmente eso es el médico legista. Entonces, primero hemos dicho, la muñeca. Hay que determinar si la persona tiene pulso o si la persona no tiene pulso. Y yo les estaba preguntando, si el médico legista determina que no hay pulso, entonces hay que decir que la persona ya murió o no. ¿O cuál es el otro paso, doctores? El otro paso que tiene que hacer el médico legista es abrir. ¿Qué tiene que abrir el médico legista, doctores? ¿Qué tiene que abrir el médico legista en el segundo paso? Porque si ven que no hay pulso, entonces el médico legista tiene que abrir y no me vayan a decir los ojos, porque el médico legista no abre los ojos, sino los párpados, ¿no? Porque el ojo hablar sería, abrir el ojo tendría que ser sacar el ojo y abrirlo. Entonces va a abrir los párpados para que con su lucecita determine si la persona está muerta o no está muerta. Entonces el médico legista dice no, las pupilas dilatadas. Entonces ya tiene dos. Pulso, no existe, pupilas dilatadas, y existe un tercer paso que necesariamente tiene que hacer el médico legista. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tercero, doctores? Habríamos hablado del pulso y hemos hablado de las pupilas, pero todo ser vivo, ¿qué hace, doctores? Todo ser vivo, ¿qué hace? Todo ser vivo respira, por supuesto.
todo ser vivo respira. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el médico legista? Lo que suelen hacer muchas personas para ver si alguien respira o no respira. Ponerle debajo de la nariz un vidrio, ¿no? O un espejo, por ejemplo, debajo de la nariz. Hay que ponerle hecho. ¿Para qué? Para que si no se porque si se empaña, entonces esta persona todavía tiene signos vitales, se le puede salvar. Habría que llevarlo inmediatamente al hospital más cercano, a la clínica más cercana, porque todavía está respirando. Pero si ya no tiene respiración, ¿no? Si ya no respira, ¿de acuerdo? Entonces el médico legista, qué va a confirmar el médico legista? ¿Qué confirma el médico legista? El médico legista confirma la muerte de la persona. Se confirmó la muerte, porque quizás no estaba muerto, ¿no? Estaba desmayado, quizás estaba drogado, quizás lo habían dopado, pero el médico legista con esos tres pasos va a determinar que la persona está muerta, ¿ya? Determina la muerte de una persona. A ver, pero para recordarnos, hemos dicho que existen, para evidenciar si la persona murió o no murió, habían tres pasos que tiene que seguir el médico legista. Y si hemos estado atentos, lo vamos a repetir. Ustedes me van a ayudar a repetir ya. Vamos a ver, ¿cuál era el primer paso, doctores, para determinar si la persona estaba muerta o no estaba muerta? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer signo, doctores? Vamos, eso no nos debemos olvidar, es importante, porque si no podemos cuestionar tal vez la labor del médico legista, qué sé yo. Podríamos decir, no, no se determinó porque no se siguieron los pasos. ¿Cuál es el primero? Buscar el pulso. Si la persona tiene pulso o no tiene pulso. ¿Y dónde vamos a buscar el pulso? ¿En la muñeca o si no, haciendo la presión en el cuello? Esa es la primera forma en la que vamos a determinar el pulso. No tiene pulso. Si no tiene pulso, ¿cuál es el otro paso que se tiene que seguir, doctores? Ya no tiene pulso. ¿Qué se va a abrir? ¿Los ojos o la pupila? O los ojos o los párpados. Los párpados hay que abrir, ¿no? Para ver si hay pupila dilatada o no hay pupila dilatada. ¿Correcto? Ya, hasta ahí tenemos el segundo. Y el tercero, ¿cuál es el tercer paso? Lo hemos señalado también. ¿Cuál es el tercer paso, doctores? Verificar si la persona, si la persona, si la persona respira o no respira. Hay que verificar su respiración, doctores. Hay que verificar si la persona respira o si la persona no respira. Verificamos la respiración. Esos son los tres pasos que el médico legista va a seguir. Si sigue estos tres pasos, el médico legista es quien determine y dice, esta persona ha muerto. Ya, entonces ya la persona murió, ¿de acuerdo? Ya lo determinó el médico legista. ¿Y qué van a hacer los especialistas en criminalística? Miren, pero un momentito, un momentito. El médico legista en ese momento, fíjense con lo que yo le voy a preguntar, el médico legista en ese momento va a determinar de qué murió, si fue muerte natural o si fue un asesinato. En ese momento el médico legista dice, mira, señor fiscal, a este lo han matado. O mira, señor fiscal, ha sido muerte natural. ¿El médico en ese momento puede determinar eso? ¿Es el papel que tiene el médico? ¿El médico puede determinar en ese momento eso? ¿Cómo va a determinar el médico en ese momento eso? Simplemente el médico, la función, mucha atención, la función que tiene el médico legista es determinar si la persona murió o sigue vivo todavía. Ese es su trabajo, nada más. Ahora, si fue muerte natural o si fue muerte violenta, llámese en este caso asesinato, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lógicamente, el fiscal va a desarrollar un levantamiento de cadáver. En ese levantamiento de cadáver, ¿qué se hace con el cadáver? ¿A dónde se lleva el cadáver? A la morgue. ¿Para qué? Para que le hagan la, para que le hagan la
necropsia de ley. Claro, lo tienen que noticiar, ahí van a hacer la necropsia de ley. Es decir, no sé, todo estudiante de derecho, todo profesional del ámbito jurídico ha llevado medicina legal o no. Si ustedes llevaron medicina legal, saben, obviamente, ya han participado en una morgue, ¿no? Han participado por ahí en una necropsia. Y en la necropsia, ¿qué te abren? La cabeza para ver el cerebro, ¿no? Aparte de eso, también te abren el pecho, ¿no? Y se van a sacar los órganos vitales. Lógicamente puede haber, en el caso que ha sido asesinado, depende cómo ha sido asesinado, si hay surcos en el cuello, en los brazos, equimosis, moretones, si hay ingreso de bala, salida, si hay casquillo, no hay casquillo, todo eso se va a determinar, pero ¿quién lo va a determinar? En la necropsia del hecho. Entonces, el que hace la necropsia es quien emite el informe o no. Y cuando emite el informe, ¿qué va a decir ese informe? Si fue muerte violenta o si fue muerte natural en el examen de necropsia. Y si dice fue muerte natural, ¿habría que investigar o no la muerte natural? Si él dice no, se ha determinado de que esta persona pues ha ingerido licor y le dio un paro cardiorrespiratorio, ¿no? O le dio un paro cardíaco. Entonces hay que tener que investigar. No, pues ¿cómo vas a investigar? No tiene razón de investigar si es una muerte natural. Claro, ya lo ha determinado en el examen de necropsia que se ha realizado. Pero si en el examen de necropsia dice, la muerte ha sido un paro cardiorrespiratorio producto del ingreso de una bala que ha perforado la arteria tal, entonces ahí tenemos una posibilidad que esta persona haya sido asesinada o tal vez se ha suicidado. Hay que ver esas situaciones o no. Claro, hay que ver si lo han asesinado o si esta persona se ha suicidado. Hay que ver esas situaciones. Entonces, en esos casos sí se tiene que desarrollar, lógicamente, doctor, es una labor de investigar. Hay que investigar, ¿no? Hay que investigar. Ya eso va a ser la chamba de la investigación de quién es. De quién ya le corresponde hoy en día la individualización. O ahí ingresa lo que decíamos, ¿o no? Porque no es una chamba técnicamente de la policía, es una chamba en realidad que tiene que desarrollar quien está a cargo hoy en día de la conducción jurídica. Y el que está a cargo de la conducción jurídica es el fiscal. El fiscal está a cargo de la conducción jurídica, ¿no? Él emite la disposición. En este caso, inicia la investigación contra lo que resulta responsable, por ejemplo, por la presunta comisión del delito. Se me ocurre sicariato, feminicidio, homicidio calificado contra fulano de tal. Y ahí se van a disponer los diferentes actos de investigación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos por eso del contexto de criminalística, no es que es una profesión y disciplina científica, pero dirigida que al reconocimiento, individualización y evaluación de la evidencia física. Y hemos hablado, se encontró el cadáver, pero no solamente se va a buscar y decir, mira, este es el cuerpo, y el médico legista que determine, por ejemplo, doctores, si está muerto o no, para que se haga la necropsia correspondiente, no queda ahí, sino que los especialistas en criminalística, ¿no? Los que van a hacer las pesquisas, ¿qué van a tener que hacer? Las famosas búsquedas de alguna evidencia. ¿Y qué van a buscar? Si hay casquillos, si hay un arma, si hay un cuchillo, los rastros de sangre, los rastros de cabello, ¿correcto? De veneno, etcétera. Todo eso se tiene que buscar. Y lógicamente se debe cercar la escena del delito para que ésta no sea contaminada, ¿no? Ahora, por eso es que cuando hablamos de la criminalística, es la ciencia que estudia los indicios que se han dejado en el lugar de los hechos. Ahora, hay que ser bastante concretos en esto, ¿ah? Por ejemplo, ¿qué pasaría? eh, miren, y hay que ver ahí ese instinto de investigador. Si, por ejemplo, tú eres representante del Ministerio Público y te acaban de llamar. Entonces tú vas a la escena del delito y te dicen, mira, fulano de tal está colgado.
se ha ahorcado. Y verdad, cuando tú como fiscal ves una persona que está colgada, ¿no? Está colgada. Entonces la pregunta es, ¿qué determinas? ¿Que se ha ahorcado? ¿Que la han ahorcado? ¿O que la han puesto ahí? ¿Qué podrías determinar? Fíjate con lo que te estoy preguntando. ¿Qué determinarías tú como fiscal? Tú llegas al lugar, la persona que está ahí colgada, ¿no? Hay una soga, entonces tú determinas, ¿lo han ahorcado? ¿Se ha ahorcado? ¿O le han puesto ahí? Para determinar a ello, ¿qué tienes que hacer? Pues investigar. No te, no, o sea, las personas que tienen la experiencia en investigación, nada está dicho hasta que realmente se recaba los elementos de convicción. Porque claro, en un primer momento yo podría creer que esta persona ha sido ahorcada o que esta persona se ha suicidado, pero y que eso ha sido la muerte, asfixia, pero tal vez eso no ha sido. Previamente lo han envenenado, lo han disparado, lo han cortado y luego, claro, lo pusieron ahí y luego escribieron una cartita a máquina donde esta persona se despide del mundo. Entonces uno podría quedar, no, él se suicidó porque tiene este problema, pero eso no sucede pues cuando uno tiene que desarrollar una labor de investigación. Hay que buscar mayores elementos porque ustedes saben que muchas de estas circunstancias lo que se busca es hacer creer muertes que nunca se han dado de esa manera, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué va a hacer la criminalística? Hacer el reconocimiento. Luego la individualización de quién, de los autores, no. La individualización del cadáver, ¿no? Y la evaluación de las evidencias. Eso se va a hacer la criminalística, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el objeto de la criminalística? Vamos a ver. El objeto de estudio de la criminalística son los vestigios, los indicios. Ojo con lo que estoy señalando, ¿ah? Porque ¿cuál es el objeto de la criminalística, doctores? El objeto de estudio, tomemos en cuenta, el objeto de la criminalística son los vestigios, los indicios y evidencias de toda índole y origen hallados en la escena del crimen. Este estudio se suscribe en la recolección de indicios a efectos de obtener datos que permitan descifrar cualquier enigma, la cual puede ser complementado con un trabajo de inteligencia tendiente a esclarecer situaciones en el supuesto hecho criminal, ¿no? Y para ello, obviamente, se entiende que se va a tener el trabajo conjunto de representante público con el efectivo policial, llámese en este caso la PNP. Ambos tienen que trabajar de la mano. Ese es el objeto, entonces, ¿ya? El objeto de la criminalística son los vestigios, los indicios y las evidencias que encontramos en la escena del delito. Ahora, por supuesto que sí, las evidencias por sí solo no tienen mucha fuerza porque tienen que estar relacionados a otros elementos más, ¿no? Para que podamos finalmente determinar, porque incluso muchas de las evidencias pueden ser puestas en ese lugar. Es decir, muchas de las evidencias, vamos a ver, que hacen señalar alguna serie pues, de contextos que evidencian una serie de hechos delictosos o hechos criminales, ¿no? Entonces son situaciones también que a veces se suele dar, ¿ya? Muy bien. Y que hay que, como les digo, evidenciar, ¿ya? Eh, muy bien. Ok, doctores, sigan, sigan. Sigamos, por favor. Método de la criminalística. En el caso del método de la criminalística, doctores, el método de estudio de la criminalística es el método hipotético deductivo. Es decir, la criminalística trabaja en base a la generación de hipótesis a partir de dos premisas. Una universal, leyes, teorías, principios científicos, y otra empírica, consistente en la observación del problema y la indagación para luego comprobar mediante el contraste empírico, es decir, cómo se habrían dado los sucesos o acontecimientos del hecho criminal, ¿no? Entonces, la criminalística también, como una ciencia, en este caso nos dice, vamos a ver, como una ciencia especulativa, formula leyes de carácter general.
¿Ok? Reitero nuevamente, ya que estamos hablando, que la criminalística, como ciencia especulativa, formula leyes de carácter, doctores, acá lo vamos a ver, carácter criminal, ¿no? Que como les digo, pues tiene una serie de situaciones o marcos circunstanciales que también se pueden evidenciar o se pueden señalar, ¿no? De hecho, hay que señalar. Muy bien. Ah, y como les digo, estas son situaciones que vamos a tener que mencionar. También, ¿no? Muy bien. Ah, vamos a ver. Muy bien, doctores. Hoy vayamos acá. Entonces, esto nos dice sobre la criminalística. Es el método de estudio de la criminalística. Siguiente diapositiva. La criminalística en el Perú y su implementación. O sea, cómo es que progresivamente la criminalística a lo largo del tiempo ha ido advirtiendo una serie de circunstancias y situaciones. Vamos a ver acá. Nos dicen, en el Perú, la criminalística nace con la apertura del Gabinete de Identificación Antropométrica en la oficina central de la policía el 1 de febrero de 1892. La criminalística aplica en el Perú desde su nacimiento y ha evolucionado en la forma y modo de investigar los hechos criminales, que lógicamente ahora se investiga de una forma diferente, ¿no? En sus inicios, el Gabinete de Identificación Antropométrica aplica el procedimiento técnico-científico de identificación de las personas que infringen la ley y para ello utilizaban el sistema de identificación antropométrica del francés Alfonso Berlioz. Ya, y acá hay un bagaje de cuestiones teóricas, pero lo que nos interesa es que en el Perú, cuando ya se ha venido trabajando más en factores de criminalística, esto se data, pues, doctores, ya en el Perú desde el 1 de febrero de 1892. ¿De acuerdo? Eh, También es interesante mencionar que en los aspectos de la criminalística se le dota, en este caso la PNP, a la implementación de su función criminalística policial. Entonces, ¿qué nos dice? La Dirección de Criminalística, DIRCRI, de la Policía del Perú, PNP, según el Manual de Organización y Funciones, es una dirección de apoyo policial de carácter técnico, sistémico, normativo, operativo y especializado, cuyo objeto es garantizar, dirigir, sistematizar, supervisar y practicar los peritajes oficiales y emitir informes periciales para el desarrollo de la investigación criminal. La DIRCRI es el órgano encargado de proporcionar a las unidades operativas y administración del Instituto de Autoridades Competentes el apoyo científico forense, expidiendo dictámenes periciales, balísticos, grafotécnicos, biológicos, psicológicos, entre otros, identidad policial. Es decir, vamos a ver aquí que van a ayudar muchísimo, en este caso, en la labor que desarrollan, lógicamente, doctores, también los efectivos policiales, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Ok, siguiente, por favor. La función criminalística de la Policía Nacional del Perú. La Policía de Fortalecimiento de la Función Criminalística de la Policía del Perú se inició el 2012 en el marco de las políticas de seguridad ciudadana y a fin de modernizar la función criminalística policial para mejorar y garantizar la calidad pericial y la oportunidad de la labor criminalística. Se promulgó un decreto legislativo, que en este caso es el 1152, decreto que aprueba la modernización de la función criminalística policial. Tras la promulgación de este decreto, el Ministerio del Interior dispuso la conformación de una comisión integrante que elabora en la directriz de la PNP. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el otro aspecto, porque ya hemos hecho mención. Claro, claro, va a tener que investigarse con el apoyo también de la policía. ¿Ya? Muy bien. Miren ustedes acá. Eh, Después de haber señalado estos aspectos iniciales de lo que viene a ser la criminalística, vayamos a mencionar
¿Qué se entiende, pues, doctores, por reconstrucción de los hechos? ¿Qué es una reconstrucción de los hechos? ¿Para qué sirve? Y si es o no igual, por ejemplo, a la inspección, ¿ya? Reitero nuevamente, estamos hablando de reconstrucción de los hechos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Si es igual o no a la inspección. Respecto a ello, nosotros podemos abrazar o señalar lo que dice nuestro código, básicamente en el artículo 192. Y vamos a ver en ese sentido, fíjense ustedes, nos vamos acá al artículo 192. ¿Bien? Ya. Y esto ingresa en algo bastante interesante también, porque cuando hablamos de los medios probatorios, ¿no? Encontramos los otros medios de prueba. Y cuando hacemos mención de los otros medios de prueba, vamos a ver la inspección judicial y la reconstrucción del artículo 192. Entonces, ¿qué nos dice acá? Mira, el Código Procesal Penal considera a la reconstrucción un medio autónomo de prueba reconocido en el artículo 192.3. Esta combina elementos reales y personales en una actividad compleja o de naturaleza mixta, nos dice, estimados participantes. ¿Ok? Vayamos al artículo 192. El objeto. El artículo 192, que precisamente me habla del objeto, me dice, las diligencias de inspección judicial y reconstrucción son ordenadas por el juez o por el fiscal durante la investigación preparatoria. Llámese en este caso también dentro del marco de lo que viene a ser la diligencia preliminar. ¿Ya? Muy bien. La inspección tiene por objeto comprobar las huellas en la escena del delito y otros efectos materiales que el delito haya dejado en lugares y cosas o en las personas. La reconstrucción del hecho tiene por finalidad verificar si el delito se efectuó o pudo acontecer de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas actuadas. No se obligará al imputado a intervenir en el acto, que deberá practicarse con la mayor reserva posible, ¿no? Con la mayor reserva posible. Vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? La reconstrucción, ¿ya? El Código Procesal Penal considera entonces que la reconstrucción es un medio autónomo de prueba, que tiene su reconocimiento, hemos dicho, en el artículo 192, numeral 3, ¿ya? Esta va a ser una combinación de elementos reales y personales en una actividad compleja de naturaleza mixta. Puede definirse entonces, doctores, en ese sentido, la reconstrucción como un medio de prueba que consiste en la reproducción material, artificial y simulada de un hecho pasado, en las condiciones en que se afirma o se presuma que ha ocurrido. Importa reproducir en un lugar los hechos, la significación de lo sucedido, para comprobar si este se efectuó o pudo acontecer de un modo determinado. Se puede deducir mejor la verosimilitud de lo averiguado con otros medios de prueba. No se hacemos reconstrucción de qué es lo que habría pasado, cómo habría sucedido, de qué forma se ha acontecido. Entonces, no se está haciendo más que una reconstrucción de los hechos en la escena del delito. ¿Ya? Muy bien, sigamos. La reconstrucción de los hechos. La reconstrucción se programará cuando surgen dudas sobre la compatibilidad de una hipótesis histórica con los marcos de lo físicamente exigible. Pero el resultado de la reproducción es variable. Si es positivo, no necesariamente podrá concluirse que el hecho ocurrió así en la realidad. Si es negativo, en cambio, decide la cuestión, es imposible que hubiera ocurrido tal como fue narrado. Entonces, ¿cómo a veces se ha evidenciado reconstrucciones de los hechos que finalmente se ha determinado en que
ciertos acontecimientos jamás se han suscitado. Por ejemplo, cuando la eh, el supuesto autor del delito va narrando una serie de acontecimientos y dentro de ello dice, no, lo que pasa es que cuando yo conversé con la chica luego tomó un autobús y se fue con dirección 2 cuadras hacia adelante y a la izquierda, ¿no? Y yo luego tomé un atajo y cuando tomé un atajo, pues llegué a una ubicación donde ella precisamente bajó también con el taxi y ahí es donde ella me empezó a agredir. Entonces es una versión, por ejemplo, que está dando. Pero cuando se hace la reconstrucción de los hechos, cuando él empieza a señalar el supuesto lugar donde se habrían encontrado, y se evidencia que es imposible que el auto pueda haber ido a la izquierda porque sencillamente había una pared y luego se advierte que no había ningún atajo de por medio también. Entonces eso va a ayudar a concluir que, por ejemplo, la narración que está dando este acusado no es real. Es decir, llegar al punto de establecer que esta persona, por ejemplo, estaría inventando, lógicamente, lo que viene a ser información. ¿Ya? Muy bien, entonces la reconstrucción se programará cuando surgen dudas sobre la compatibilidad de una hipótesis histórica, como de los marcos físicamente exigibles, siempre el resultado de la producción es variable, es cambiable, ¿no? Lógicamente que cita reconstrucción de los hechos también para evidenciar ciertas circunstancias. Y esto se ve a diario, ¿no? De hecho, existen muchos factores en los cuales se puede ir evidenciando si un acontecimiento criminal se habría suscitado o no se habría suscitado. Y para ello se tiene que desarrollar, pues, precisamente estos parámetros que permitan evidenciar estos acontecimientos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál es la finalidad? Su finalidad, a diferencia de una inspección judicial, porque estamos hablando aquí de la reconstrucción de los hechos, ya su finalidad, a diferencia de una inspección judicial, no es recoger o apreciar vestigios o huellas materiales, ¿no? Tampoco describir el lugar donde aconteció el delito, sino reproducir la posible mecánica comisiva de la acción delictiva en el mismo lugar donde la misma se llevó a cabo, a fin de determinar con la mayor precisión posible cuáles son las condiciones y circunstancias en que se produjeron, ¿no? Y eso tiene pues en esa diferencia entre lo que viene a ser una reconstrucción de los hechos y una inspección judicial, ¿no? Dentro ya de la característica de una inspección judicial, lo que uno tiene es buscar ahí hallar algún vestigio, algún indicio, alguna evidencia, algo dentro precisamente de lo que viene a ser, en este caso, la inspección judicial. Eso es la finalidad. En la reconstrucción de los hechos, pues obviamente no, porque ya se entiende que todo hasta ese momento ya se ha obtenido, ya se tiene en el poder, entonces, ¿qué reconstrucción vas a hacer? No encalza un tema de reconstrucción en ese caso en concreto. Lo que se va a tener que formular en todo caso ahí, doctores, es tener que realizar, ¿no? Y eso hay que señalarlo, esta reconstrucción de los hechos, sobre todo para poder evidenciar los acontecimientos del hecho criminal que se habría suscitado, es decir, la forma en la cual se habría suscitado. ¿Ya? Muy bien, eso es su finalidad. También podemos hablar que tiene de común con la inspección judicial en que el juez deja constancia en acta de sus percepciones sensoriales acerca del lugar, con la insistencia en el caso de la reconstrucción que se precisa cómo acontecieron presumiblemente los hechos. Su realización debe reservarse para casos muy graves y excepcionales en lo que pueda obtener fruto y utilidad de su práctica, ¿no? Que deben estar en consonancia y no en desmesura con la complejidad e incomodidad de la prueba. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Muy bien, doctores. Hasta aquí, antes de pasar a la cadena de custodia, ¿alguna pregunta de la clase, doctores? Hasta aquí. Pregunta tal vez, ya ustedes en el chat me dicen, sí, profesor, alguna pregunta, si que lo quieren hacer por el chat, o si no, en el chat también usted me puede decir, no, profesor, ninguna pregunta, todo claro, ¿ya?
Ok. Recuerda que su participación también tiene la opción de levantar la mano y ahí pues con esa opción de levantar la mano pueden hacer las preguntas que ustedes también lógicamente consideren necesarias. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver acá. Para luego pasar a la cadena de custodia. Ya. Ya. ¿Quién va a realizar? Hay una pregunta que nos dice acá, ¿no? ¿Y quién realiza la reconstrucción, los peritos y los pesquisas? Entonces, vamos a ver aquí el artículo 192 del Código Procesal Penal, porque es este artículo 192 del Código Procesal Penal que nos va a detallar precisamente eso que se acaba de preguntar, ¿no? Entonces nos dice participación de testigos y peritos, doctores, así nos ponen, ¿no? Participación de testigos y peritos, ¿no? Dice. Ambas diligencias deben realizarse de preferencia con la participación de testigos y peritos. Entonces, lo que me va diciendo es que quienes van a tener la participación, obviamente, son los peritos, no los pesquisas. En el caso de las pesquisas, no ingresan en una reconstrucción de los hechos, sino en el caso de las pesquisas, tenemos, por ejemplo, cuando se tiene que hacer uno, puede ser una inspección o cuando vamos convocados a la escena del delito para recabar precisamente alguna evidencia o inferencia, ¿no? En cambio, de conformidad a lo que establece, en este caso el artículo 194, va a tener que desarrollarse con lo que vienen a ser los peritos. Y luego vamos a hablar un poco del levantamiento de cadáver también. Mire, Félix dice que en qué delito básicamente se realiza la reconstrucción de los hechos. Bueno, por cuestiones prácticas, ustedes saben que en los delitos donde por lo general se va a realizar reconstrucción de los hechos, en el caso de los delitos a vida. Entonces puedo hablar yo de homicidio, ¿no? Y dentro del caso de homicidio, pues tenemos este homicidio simple, homicidio calificado, tenemos parricidio, tenemos sicariato y otros. Ahí lo vamos a encontrar, ¿sí? Muy bien. Ok, sigamos. ¿Qué entendemos, doctores? A ver, de aquí ingresa otra pregunta más que le vamos a formular a ustedes. ¿Qué entenderemos por cadena de custodia? Participación, doctores. ¿Qué vendrá a ser una cadena de custodia? A ver, ideas. ¿Qué entendemos que viene a ser una cadena de custodia? Muy bien. A ver, preguntas. ¿No? Ahora, doctores, vamos. Ok. ¿Cómo se elabora una cadena de custodia? ¿Qué era la cadena de custodia? Ya, acá voy leyendo su participación. Ahí dice. Es el inicio de preservación y o seguridad de un indicio. Ya, ok. La cadena de custodia es un componente esencial del sistema judicial que ayuda a mantener la integridad del proceso penal. Ya. David me dice, es el inicio de preservación o seguridad de un indicio. Olguita me dice, la cadena de custodia es un componente esencial del sistema judicial que ayuda a mantener la integridad del proceso penal. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera dar una idea, una participación? Que de hecho están bien, ¿no? Pero a ver, tal vez alguien más quiera dar una mayor precisión, quiera dar una mayor idea, etcétera. Entonces también, lógicamente, doctores, eso es válido. ¿Ya? Es válido, está bien.
más contexto pues que podamos, lógicamente, nosotros señalar en ese caso en concreto. ¿Ya? Muy bien, doctor. Vamos a ver. Ok. ¿Cómo se elabora una cadena de custodia? Existe, doctores, un reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales, evidencia de administración de bienes incautados, que ha sido aprobado por resolución número 129, 2006 MPFN del 15 de junio de 2006. Y el artículo 7 va haciendo mención a la definición de cadena de custodia. ¿Ok? El artículo 7 define la cadena de custodia, ¿no? Dice, la cadena de custodia es el procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda la investigación de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad para los efectos del proceso. Reiteradamente me dice, la cadena de custodia es el procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y evidencias recolectados de acuerdo a su naturaleza e incorporados en toda investigación de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad para los efectos del proceso. Ya. La cadena de custodia de doctores tiene una serie de etapas. Aquí podemos ver, de hecho, cuatro primeras etapas de la cadena de custodia. ¿Y cuáles son ellas? Vamos a ver a continuación. Miren, ¿qué dice? El primero, extracción o recolección de los indicios. Esa es la primera etapa, la extracción o recolección de los indicios, ¿no? Entonces nosotros vamos a la escena del hecho criminal, vamos viendo qué hemos encontrado, puede existir por ahí alguna evidencia, una inferencia, algo, o sea, vamos a la escena del delito en sí y empezamos a ver qué encontramos en ese lugar. Y que de todo lo que encontramos, lógicamente, cómo va a ayudarnos a nosotros a la construcción de lo que viene a ser, pues, nuestra hipótesis, ¿no? Vamos a ver luego la preservación y embalaje de la prueba, el transporte o traslado de la prueba, hay que llevarlo de un lugar a otro lugar, ¿no? Obviamente con su respectiva cadena de custodia para que esto tenga básicamente continuidad, el traspaso de las mismas, ya sea a los laboratorios para su análisis o a las diferentes fiscalías, para que en este caso pues se vaya a proceder a la custodia correspondiente, ¿ya? Luego vamos a tener, doctores, fíjense ustedes acá, la extracción o recogida de los materiales que conforman las pruebas y se verá hacer con los equipos que provengan la contaminación de las mismas. Luego hay que hacer su registro, identificación y marcado, ¿no? Es decir, correspondiente lacrado, ya, que acompañe el proceso fotográfico también de todo lo que en ese momento se va obteniendo, porque vamos obteniendo los elementos, ¿no? Y luego de la obtención de estos diferentes elementos de convicción, hay que ir acompañando el proceso de fotografía, sobre todo para ver cómo se va desarrollando, de qué manera se va desarrollando, cómo, de qué forma, de qué manera, cuál es la finalidad y todos esos aspectos eh, son positivos finalmente, ¿no? Luego hay que hacer la colocación del embalaje primario y secundario, ¿no? Que eso es importante también, la colocación del embalaje primario y secundario, el que esté en contacto con el material y y el que lo recubre para el transporte, ¿ya? Así como los precintos de seguridad, y cada toma de muestras irá sellada con precintos numerosos y con una ficha donde se marque la fecha y hora de la recogida, que nos remite y las personas que lo trasladan. El embalaje para su transporte, como por ejemplo las bolsas isotérmicas con precinto de seguridad, pueden guardar varias pruebas a la vez, siempre que cada cuente con un envase, por ejemplo, doctores, individual. ¿Ya? Un envase individual. No sé. Siguiente. Transporte de las pruebas hasta los laboratorios. Muchas veces siguiendo las exigencias de seguridad ligadas al transporte de nuestras biologías, el transporte de la prueba a los distintos especialistas para su inspección y análisis hasta su presentación en el juicio. Por ejemplo, cuando se presume que una persona habría sido asesinada,
eh, eh, ahorcada o acuchillada, entonces en el agresor se encuentran manchas de sangre. Entonces, en el agresor, en esas manchas de sangre que podrían tener en su camisa, en el cuerpo, entonces se va a tomar una muestra. ¿Para qué, doctores, se va a tomar una muestra? Para que efectivamente se pueda advertir, ¿no? En esa muestra que se está teniendo, doctores, fíjense ustedes, si la sangre que se encuentra ahí le pertenece o no le pertenece a la víctima. ¿Ok? Muy bien. Entonces, algo que también se va a evidenciar o se va a advertir, ¿ya? Muy bien, siguiente. ¿Cómo cuestionar la cadena de custodia? El cadáver requiere de una cadena de custodia. Vamos a ver aquí. Para pasar a analizar ese punto, que es bastante interesante, tendríamos que abarcar también, doctores, lo que el artículo 195 del Código Procesal Penal establece. Porque, ¿qué te dice el artículo 195 del Código Procesal Penal? Nos hace mención del levantamiento de cadáver, ¿ya? Nuevamente, entonces les señalo aquí a ustedes, doctores, porque el artículo 195 va a hacer mención al levantamiento de cadáver. ¿Qué significa eso? Vayamos por partes, ¿no? Así como diría Jack el Destripador, vayamos por partes, ¿no? Cuando se trate de una muerte sospechosa de haber sido causado por un hecho punible, se procederá al levantamiento del cadáver. O sea, no es necesario que yo todavía sepa que el cadáver ha muerto de una forma intencional, que lo han matado, que ha sucedido esto. No es necesario, sino lo que nos está estableciendo es que yo encuentre alguna sospecha de que ese hecho criminal se habría dado, o que eso habría acontecido, ¿no? Entonces, hay una sospecha, me dice, ¿ya? Y para ello se va a tener que desarrollar precisamente el levantamiento de cadáver, cuando se trata de una muerte sospechosa, ¿no? De ser posible, con participación personal policial especializado en criminalística, haciendo constar, por supuesto que sí, dentro de lo que viene a ser el acta. ¿Ok? Muy bien. El levantamiento de cadáver lo realiza, lógicamente, doctores, el fiscal, ¿no? Porque o el policía, de ver, doctores, ¿quién hace el levantamiento de cadáver? ¿El fiscal o el policía? A ver, doctores, ¿quién se encarga de realizar el levantamiento de cadáver? ¿El fiscal o el policía? Importante que lo digamos, ¿correcto? Por supuesto que sí. Yo debo tener en cuenta quién es el que hace o realiza el levantamiento de cadáver. No sé si es el fiscal o tal vez lo está realizando, por ejemplo, el efectivo policial. Entonces, yo tendría que saber quién realiza el levantamiento de cadáver. A ver, claro, como usted muy bien, por supuesto, ¿no? Creo que ahí queda muy claro la situación porque sabemos que el levantamiento de cadáver lo realiza lógicamente el fiscal. Entonces, ¿qué nos dice? El levantamiento de cadáver lo realiza el fiscal con la intervención de ser posible por médico legista. O sea, no me está dando tampoco una obligación de ser posible con médico legista y del personal policial especializado en criminalística, ¿no? Por razones de índole geográfica podrá prescindirse de la participación de personal policial especializado en criminalística. El fiscal, según la circunstancia del caso, excepcionalmente debe delegar inmediatamente la realización de las diligencias en su adjunto o la policía o el juez de paz más cercano, ¿ya? En zonas declaradas de estado de emergencia, cuando existan dificultades que impidan la
presencia inmediata del fiscal, el personal de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional del Perú o el juez de paz más cercano procederá al acto de levantamiento de cadáver de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú y de personas civiles previo conocimiento del Ministerio Siempre Público. Excepcionalmente, me dice, se podrá prescindir de este requisito cuando las condiciones de la zona o el contexto en el que se desenvuelve el operativo imposibiliten materialmente la comunicación previa al representante del Ministerio Público. En todos estos supuestos, porque vaya que a supuestos, ¿ya? En todos estos supuestos se dejará constancia de dicha diligencia y se dará cuenta al representante del Ministerio Público dentro del plazo de 24 horas más el término de la distancia. De ser el caso asimismo, se deberá efectuar la entrega del cadáver en forma inmediata bajo responsabilidad funcional en el caso no lo quieran hacer, ¿ya? La identificación, ya sea ante la inhumación o después de la exhumación, tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación que porte el sujeto, la huella dactiloscópica o palmatoscópica o por cualquier otro medio. ¿Ok? Muy bien. Entonces el cadáver tiene un objeto de naturaleza especial debido a que reviste de dignidad póstuma también y sobre el cual se realizarán diversas pericias. El otro aspecto me dice necropsia, toma de muestras, requiere de cadena de custodia, ¿no? A ver, vamos a ver ¿cuándo pedir una pericia? Ya, estos ya son otros factores acá diferentes, ¿no? Entonces está aquí. ¿Bien? Ok, doctores. A ver, ok. A continuación, vamos a mostrarles un poco de lo que es el acta fiscal, pero en los casos de levantamiento de cadáver, ¿ya? Así que vamos a ver un momento. A ver. Ujú. Ok, acá les voy a buscar las otras PPTs. Mm. Ok, ya, miren, dentro de la redacción de las actas fiscales, es lo que precisamente se va a hacer previo a lo que va a ser, por ejemplo, la necropsia, que es posterior, vamos a dar un poco que dentro de los planos de las diligencias que va a desarrollar el fiscal, está relacionado, por ejemplo, al acta fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice respecto al acta fiscal? Una definición inicial. Cuando hablamos del acta fiscal, nos dice, es la descripción detallada, ojo, así me dice, es la descripción detallada de una actuación o hecho, cuya finalidad es dejar constancia de lo acontecido. Su denominación variará dependiendo del acto del cual se da fe. Las actas fiscales son documentos que serán utilizados por el fiscal en el desarrollo de los diferentes actos de investigación para dejar constancia de su realización y participación. ¿Ya? El artículo 120 del Código Procesal Penal menciona que el acta debe ser fachada con indicación del lugar donde ha acontecido, en la vivienda, en la calle, en el patio, el lugar. El artículo 120 me dice, el acta debe ser fachada con indicación del lugar.
Aparte de señalar el lugar, el año, mes, día y hora en que va a tener que ser redactada, ¿no? Cómo encontraron el cadáver, qué manera, qué evidencias encontraron, con quiénes fueron, con quiénes acudieron. Se fue el fiscal provincial, o fue con algunos adjuntos, según el caso de los realizados, y debe hacer constar en el acta de cumplimiento de las disposiciones especiales previstas para las actuaciones que así lo requieran. ¿Quién puede elaborar un acta fiscal? Bueno, acá nos dan una serie de posibilidades. En primer lugar, nos establece que lógicamente el quien va a elaborar el acta fiscal tendría que ser pues el fiscal, ¿no? Como titular del ejercicio de la acción penal, como que conduce la investigación, tendría que ser el fiscal. Pero también sabemos que el brazo derecho del fiscal es el asistente de función fiscal, entonces él también podría redactar, pero siempre dirigido por el fiscal. El fiscal tendría que decirle qué hacer, qué tiene que realizar, etc. Siempre bajo la dirección del fiscal. Luego por ahí tenemos al asistente administrativo o al efectivo policial que participe en una diligencia conjuntamente con el MP por mencionar, ¿no? Muy bien. Luego tenemos las clases de actas fiscales, que son varias también, que estamos señalando a continuación. Y vamos a ver acá lo siguiente. Miren, clases de actas fiscales. Tenemos el acta que contenga declaración del testigo, bueno, esto demás. Vamos a irnos aquí. Primero en la narración que tiene que tener el acta fiscal. Miren, vamos a ver acá. La estructura del acta, que es la que finalmente nos interesa. En el caso de la estructura del acta, sea el levantamiento de cadáver o demás, primero está constituido por el encabezamiento. Primero hay que encontrar el encabezamiento dentro de la estructura. Posterior a ello, porque dice que el encabezamiento está constituido por la denominación del contenido, la letra mayúscula, subrayada y ubicada en la parte central y superior del documento seguido del número y siglas que corresponden. Eso en el encabezamiento. En el cuerpo, esta parte debe consignar es lo siguiente, doctores. Por ejemplo, en el cuerpo, ¿qué vamos a encontrar? Datos identificatorios como localidad, fecha y hora, descripción del lugar donde se llevó a cabo la actuación de o hecho, identificación de las autoridades intervinientes, las generales de ley de los intervenidos y testigos, la motivación de la actuación, ¿no? Luego vamos a encontrar la forma, modo, circunstancias, características, especificaciones, entre otros, de hechos y objetos, así como el dispositivo legal que fundamente la intervención. Y de ser necesario, se indicará el destino o disposición del actuado, concluyendo con la anotación de la hora en que finaliza, por ejemplo, el acto. ¿Ya? Muy bien. Ese es en el cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí dentro del término, fecha y hora y conclusión de la diligencia, firma y firma de los funcionarios, firma y impresión digital del índice de derecho de los intervinientes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, todo el tema del acta no es algo, pues, doctores, que solamente va a ser considerado como un aspecto de trámite, sino que en realidad el acta posee un mérito probatorio. Hablamos de acta y esto es lo que finalmente va a tener esa valoración probatoria. Y esa valoración probatoria del acta va a ayudar también a que el fiscal o sobre él se vaya generando una serie de certezas, por ejemplo. Entonces ahí vamos a tener que va a ayudar mucho en la investigación preparatoria, en la etapa intermedia, en la etapa de juzgamiento. El acta posee mérito probatorio, estimados doctores. Siguiente. Eh, bueno, vayamos acá, una sugerencia. Sí. A ver, pregunta a la clase. Doctores, ¿por qué creen ustedes que sirve un acta? A ver, doctores, vamos. Pregunta a la sesión de clase. ¿Por qué creen ustedes que sirve un acta?
A ver, ¿por qué creen ustedes, estimados participantes, que sirve un acta? A ver, vamos, participación, doctores, vamos. ¿Por qué creen ustedes que sirve un acta? Acá me dicen, por ejemplo, porque delata los acontecimientos para registrar los hechos delictivos y como medio probatorio, ¿ok? Dejar constancia de los hechos y diligencias realizadas, dejar constancia de los acontecimientos y para saber cómo falleció, no los hizo para ver detalles y demás aspectos, ¿ya? ¿Ok? Ujú. Ok, miren, acá vamos a ver, ¿para qué sirve el acta? El acta, bueno, acá, y que me parece que ustedes están en la Biblia de positividad también, porque claro, primero, acta permisa los hechos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la muerte de una persona, ¿no? Entonces, ahí, a propósito de lo que luego va a ser, ya hemos visto las pruebas especiales, ya, pero luego sucede de que después de que se haya perignizado los hechos delictuosos, luego se tiene que desarrollar precisamente una necropsia, porque lo que hemos dicho es que el médico legista es finalmente quien va a determinar si la persona murió o no murió, ¿no? Ese es el único que va a determinar, la persona está muerta, no está muerta y ahí queda. Pero luego nosotros tendríamos que recurrir al tema de la necropsia. Y en el caso de la necropsia, el artículo 196 nos habla precisamente de ello, ¿no? La necropsia de por medio. ¿Qué nos dice? Cuando sea probable, ojo con eso, ya, cuando sea probable que se trate de un caso de criminalidad, se practicará la necropsia para determinar la causa de la muerte. En el contexto de declaratoria de emergencia sanitaria nacional, regional o local, y cuando exista sospecha criminal, la necropsia y los actos previos se realizarán conforme a los protocolos emitidos para tal efecto por la autoridad sanitaria competente en coordinación con el MP, con el Ministerio Público. En caso de muerte que ha sido producida por accidente en un medio de transporte o como resultado de un desastre natural o enfermedad epidémica o pandémica que implican la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, regional o local, en que las causas de la misma sea consecuencia directa de estos hechos, no será exigible la necropsia, sin perjuicio de la identificación del cadáver antes de la entrega a sus familiares. Es obligatorio la necropsia al cadáver de quien tenía a su cargo la conducción del medio de transporte siniestrado y en los demás casos se practicará a solicitud de parte de los familiares. La necropsia será practicada por peritos, el fiscal decidirá si él o su adjunto deben presenciarla. Al acto pueden asistir los abogados de los demás sujetos procesales e incluso acreditar a lo que son considerados como peritos de parte, ¿ya? Se va a hacer entonces ahí, este, lógicamente, el examen de necropsia correspondiente, quien va a determinar si es una muerte natural o es una muerte violenta. Entonces, bueno, finalmente vamos a ver que esto va a ayudar en el caso de que sea una muerte natural, como les he señalado, de que el fiscal, por ejemplo, decía archivar la investigación, o en el caso se logre evidenciar que existen sospechas de algún acontecimiento o hecho criminal, entonces lo que se va a hacer en esos casos en particular
es lógicamente, doctores, ya no tener el contexto del archivo, por supuesto que sí, sino iniciar con la investigación y recabar todos los elementos de convicción. ¿No? Muy bien. Para formalizar una investigación preparatoria contra un determinado sujeto, se puede utilizar el acta como elemento de convicción. En medidas coercitivas de carácter personal, como por ejemplo podemos tener la prisión preventiva, se puede ofrecer como elemento de convicción. En la etapa del juicio oral, el acta puede ser actuado como lo que se denomina prueba documental, ¿no? Como prueba documental. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Ujú. Pregunta, doctores. Vamos, acá les voy a pedir su participación. ¿En qué casos un acta puede ser declarado inválido? A ver, doctores, vamos. ¿En qué casos un acta puede ser declarado inválida? A ver, doctores. Es decir, no válida, ¿no? Cuando hablamos de esa naturaleza. ¿Ok? ¿En qué casos el acta no será válida? A ver. ¿Mm? Vamos, doctores. ¿En qué casos un acta no va a ser declarado válido? A ver, vamos a ver acá, ¿qué nos dice? Puede ser declarada inválida por razones que van desde errores formales hasta violación de derechos fundamentales. Cristian me dice, cuando no se haya cumplido los protocolos. David, no se ha plasmado la identificación de los participantes. Ok, muy bien. El acta debe ser fachado con indicación del lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada, las personas que han intervenido, su relación sucinta o integral según el caso de los actos realizados, y se debe hacer constar en el acta el incumplimiento de las disposiciones previstas para las actuaciones que así lo requieren. ¿Ok? Muy bien. Normativa legal, artículo 120 del Código Procesal Penal. ¿No? Será posible la reproducción audiovisual de la actuación procesal sin perjuicio de efectuarse la transcripción respectiva de un acta. La Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, cada uno en su ámbito, en función a las posibilidades de la institución, dictarán disposiciones que permitan su utilización. El acta será suscrita por el funcionario o autoridad que dirige y por demás intervinientes previa lectura, por ejemplo. Ok, muy bien. Y el artículo 121, de aquí me voy al artículo 121, Código Procesal Penal, es que el artículo 121, doctores, lo que me va a señalar es básicamente lo siguiente. Me dice, invalidez del acta. Ya me va dando el contexto y me deja, ¿no? ¿En qué casos será declarado la invalidez de un acta? Entonces, el acta. Ojo con esto, el acta carecerá de eficacia solo si no existe certeza, ojo con lo que me dice, el acta carecerá de eficacia solo si no existe certeza sobre las personas que han intervenido en la actuación procesal, o si faltare la firma del funcionario que le ha redactado. No hay firma del funcionario. La omisión en el acta de alguna formalidad solo la privará de sus efectos o tornará invalorable su contenido, cuando ellas no pueden ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos de la misma actuación o actuaciones conexas, o no pueden ser reproducidas con posterioridad y siempre que provoquen un agravio específico o insubsanable a la defensa del imputado o de los demás sujetos procesales, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a tener el acta como nulidad, la invalidez del acta. Y acá no dice, el acta carecerá, por eso me dice,
de eficacia solo si no existe certeza sobre la persona que ha intervenido en la actuación procesal. Parece que con alguna diligencia, esto suele pasar, deja un poco de lado el contexto del hecho criminal de muerte de personas para pasar a otro acontecimiento que también en algunas circunstancias se ha suscitado, ¿no? Como por ejemplo, cuando se tiene que hacer una famosa visita inopinada. Entonces, digamos, ¿qué es una visita inopinada? Lógicamente, el Ministerio Público podría solicitar que una determinada institución o entidad remitan una serie de documentos. E incluso se pone el plazo, ¿no? Para que puedan remitir los documentos correspondientes. Sin embargo, no muchas veces se cumple con la fecha o no se cumple, por ejemplo, con la remisión de las documentales, ¿no? El tiempo que debería haberse emitido. Y esto así se va pues, en este caso, aumentando el plazo y demás contexto que se pueda dar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en ese caso en concreto, doctores? Vamos a lo siguiente, miren, con lo que les voy a comentar aquí. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Nos dice, eh, cuando en una ocasión nosotros desarrollamos una visita inopinada, porque teníamos dos situaciones. La primera, de que pudiéramos haber ido tranquilamente, solicitado la documentación. Y a veces, claro, esto no era un caso de un delito de muerte, sino era un caso de un delito contra la administración pública. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Bueno, podía haberse solicitado la documentación para que la remitan y tal vez no hubiese existido mucho problema, pero lo que se necesitaba es que en el caso en concreto, doctores, la documentación se necesitaba de manera urgente. En ese instante se necesitaba la documentación y por ende se tenía que solicitar de todas formas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la documentación que remitieron ya era una documentación que la verdad, doctores, había sido pues una documentación incompleta. Entonces se dijo nuevamente hay que peticionar. Pero ahora esta petición que se va a hacer es una petición de manera ya más formal. Entonces se va a hacer una visita inopinada. Para la visita inopinada, lo importante es tener un oficio o una disposición donde sí se establece la visita inopinada y, por ejemplo, a la municipalidad. Entonces uno va a la municipalidad, en mesa de parte se deja ingresar la recepción de cargo del oficio, de la labor fiscal que se va a desarrollar, y se va a dirigir a las oficinas para que precisamente se recabe la documentación pertinente, la documentación necesaria, ¿no? Cuando esto sucede, pues lógicamente, doctores, hablando del contexto de documentación que se va a tener que recabar, estas tienen que ser de forma inmediata. Hay que recabar documentación, sí, pero una documentación que hay que recabarlo de manera rápida. Una documentación que hay que recabarla de manera inmediata. ¿No? Ya, ok, no hay ningún problema. Pero bueno, miren, fíjense ustedes con lo siguiente ahí. Eh, no siempre la documentación que remiten, como yo les decía, son completas, entonces la visita inopinada, uno va, se va a entrevistar con las gerencias o demás áreas, y en ese mismo momento, ¿no? Tiene que entregarte la documentación. Ahora, lo que es cierto es que, por ejemplo, cuando se trata de una municipalidad, varias personas ingresan en ese momento. Están los curiosos, están los que nada tienen que ver ahí, pero ahí están presentes, ¿no? Entonces, todos ellos están ahí. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Pedir a todos sus documentos nacionales de identidad para que en ese mismo momento lo entreguen y se pueda proseguir con la diligencia correspondiente, ¿no? Pero los decía que todos, absolutamente todos, tienen que entregar su DNI, su documento nacional de identidad, de todas maneras, todos sin excepción. Porque si no puede ser el caso que hayan participado ciertas personas y finalmente no se deja constancia. Y ahí vamos a tener la invalidez ¿no? Muy bien. Te hemos dicho que el acta es un elemento probatorio.
Es un medio de prueba dentro del juicio oral, ¿no? ¿Qué errores recurrentes se da en la elaboración del acta? Vamos a ver aquí qué errores encontramos. Eh, a veces en ese mismo momento, ya claro, ya con los años de experiencia, uno como que es mucho más cuidadoso, está mucho más despierto, ¿no? Pero al inicio tal vez muchos de los fiscales están un poco nerviosos, no saben qué hacer, ¿no? En ese instante, entonces se comete una serie de errores. Entonces, vamos a ver. Punto número uno, fecha. Un error puede ser que la fecha sea distinta al procedimiento que se realizó. ¿Ya? Se omite la fecha por descuido o colocación de una fecha diferente. Y van a hacer observaciones, por supuesto que sí, y es válida porque ¿cómo es posible que la fecha de la diligencia sea una fecha diferente, ¿no? Se entiende que la diligencia tiene una fecha que en la cual se habrían suscitado los acontecimientos y eso tendría que ser en este caso, pues, doctores, lo que se considera como una fecha real. Pero lógicamente si me han dado una fecha diferente, va a tener que evidenciarse primero un esclarecimiento de ellos. O sea, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿Qué tuvo que haber acontecido? ¿No? Reitero nuevamente en estos casos que son considerados pues como hechos distintos, hechos diferentes. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Otro error es que los funcionarios intervinientes. Algunas veces actúan más funcionarios de los que aparecen en las actas y aparecen nombres de funcionarios que no tuvieron que ver con el procedimiento, ¿no? Entonces dicen, mira, pero acá tenemos el nombre de fulano, mengano, sutano, pero ¿por qué aparecen esos nombres? Entonces, claro, han puesto nombre de personas que sencillamente no tenían que ver, ¿no? Luego tenemos los testigos, que en algunos casos hay testigos de los hechos, pero no son incluidos, que den fe de los hechos que narran. Y luego tenemos las evidencias, y las evidencias deben ser descritas con la mayor precisión posible, al igual que el sitio donde fueron recolectadas, y en la mayoría de los casos no suele realizarse en ese ámbito, ¿no? Pero como podrán ver, son errores bastante domésticos que de una u otra manera, pues se tiene que buscar subsanarlos, se tiene que buscar solucionar. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Siguientes errores que pueden haber. Ortografía y redacción. Se debe evitar errores ortográficos, las muletías y la redundancia, cuidando que los hechos narrados lleven concatenación con el modo, tiempo y lugar. Firma de los funcionarios participantes. Debe constar todos los funcionarios que firman el acta, evitando la falsificación de firmas. Derecho del imputado. Firma del imputado o motivos por los cuales se negó a firmar. Sugerencias. El fiscal debe revisar el acta policial elaborado. El no hacerlo podría conllevar responsabilidad. O sea, digamos que a estas alturas, pues uno no puede pecar de ingenuo, ¿no? O sea, en el sentido que si se va a desarrollar algo, se tiene que desarrollar de una manera óptima. No podríamos desarrollar algo que no tenga esa naturaleza, ¿ya? Hay que desarrollar algo y hay que desarrollarlo bien. Vamos a ver aquí. ¿Cómo se controlan las actas? Si no estamos de acuerdo, la otra parte puede plantear una tutela de derecho, ¿no? La tutela de derecho que guarda mucha consonancia con el artículo 71, segundo párrafo, en la cual nos evidencia claramente en qué circunstancias vamos a recurrir a las vías de tutela de derecho. Siguiente, se controla de este modo la fuente de prueba y el acta es una fuente de prueba para convertirse posteriormente, autores, en lo que va a venir a ser un medio de prueba también. Entonces, como que de esa manera va yendo este contexto, ¿no? Cuando se declara nulo las actas, digamos, es una posibilidad, por eso que muchos dicen vamos a seguir el protocolo, precisamente para evitar nulidades. Eh, Primera causal de nulidad del acta. Si no se ha respetado los derechos fundamentales intervenidos al momento de levantar el acta. Incluso hemos dicho que la persona que ha muerto, y a ver, vamos a ver, el cadáver, doctores, pregunta sencilla a propósito de lo que hemos estado hablando, ¿el cadáver goza de dignidad o no?
Vamos, doctores, entiendo que están despiertos, ¿no? Que no se han dormido todavía. Entonces, ¿el cadáver goza de dignidad o no? Pregunta, ¿el cadáver goza de dignidad o no? Claro, ¿y cómo se llama esa dignidad, doctores? Que goza el cadáver. Ya, el cadáver sí goza de dignidad, ¿y cómo se llama esa dignidad? Ya estamos claros que el cadáver goza de dignidad. ¿Cómo se llama? Post-mortem, ¿no? El post-mortem. Entonces, lógicamente, eh, en el cadáver también sucede eso, pero cuando por ahí se ha utilizado un método que ha alterado la libre decisión de una persona, se le ha sometido a tratos crueles a alguien, ¿no? Se le ha tratado mal, entonces lógicamente en esos casos concretos, doctores, no se ha respetado la persona, ¿no? Entonces, si no hay un respeto a la persona, lógicamente se debería haber dejado constancia, o si no se dejó constancia en tal caso, pues va a supeditar a la declaración de nulidad del acto, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Formalidad vinculada a un derecho fundamental del imputado y para salvar la legalidad debe efectuarse con presencia de un abogado defensor, de todas maneras, ¿no? El acta. Tomar declaración del investigado sin presencia del abogado defensor, de su libre elección, al margen de, porque claro, ¿qué sucede? Y vamos, voy a hacerlo. ¿Ustedes se recuerdan el cambio que hubo en el caso de los allanamientos, doctores? ¿Se recuerdan? Pregunta, ¿ahora es obligatorio que en los allanamientos esté el abogado defensor o no? Actualmente, doctores, ¿es obligatorio que en las diligencias que se van a llevar a cabo esté presente o no el abogado defensor? ¿O sigue siendo opcional la presencia del abogado defensor? Porque antes no era necesario, recordarán ustedes, ¿no? No era necesario que esté presente el abogado defensor. Ahora la pregunta ¿es necesario o no es necesario que esté presente, doctores, el abogado defensor en las actuales diligencias que se pueden llevar a cabo? Actualmente, con la modificatoria, ¿qué es lo que sucede? A ver, doctores. Ya, claro, va a tener que ser obligatorio, pero por ejemplo, esa obligación, ¿a qué se evidencia? De que, por ejemplo, el fiscal, ¿qué tendría que hacer? Notificar a la persona que se va a allanar su domicilio y decirle, por si acaso, vamos a allanar tu domicilio. Eso se le va a tener que decir. ¿O qué es lo que actualmente tendría que hacer el fiscal? Y eso le pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que actualmente tendría que hacer el fiscal? Tendría que decirle, oiga, por si acaso, vamos a allanar tu domicilio. Fíjate, vamos a ir a tu casa y vamos a hacer el allanamiento actualmente.
Ahora tiene que estar un abogado presente, ¿no? Y como a veces no está el abogado presente, ¿quién va a estar presente, doctores? Entonces se le tiene que notificar al defensor público, ¿cierto? Tiene que estar presente el defensor público actualmente, ¿ah? Sin presencia del abogado, defensor de su elección, privado, defensor público. ¿Ok? Muy bien, siguiente. Si el acta es declarado nula, toda la intervención queda nula, ¿no? Y esa es una pregunta que a veces se lanza también, ¿no? Si el acta es declarado nula, entonces toda la intervención queda nula. Y vamos a ver que la respuesta es sí, puede provocar la nulidad del acta de intervención y con ella también la nulidad de los actos que se han generado a partir de ella. Si el acta es declarado nula, las actuaciones en este caso serán nulos también. Se precisa el orden no afecta. Si no firman todos, no afecta. Debe dejarse constancia expresa del motivo cuando no se han cumplido las formalidades señaladas. Tienen validez, pero no es nulo, ¿no? Estrategia técnica. En el acta no se colocan las manifestaciones. Ojo, en el acta no se colocan las manifestaciones. En el acta se deja constancia de los hechos. Reitero, en el acta no se colocan las manifestaciones, en el acta se deja constancia de los hechos. El fiscal no convalida los actos de la policía. Cuando el acta pierde eficacia probatoria si no se garantizó el derecho de los investigados a un abogado defensor de libre elección o de oficio. Ahora, el tema está de que la persona que es intervenida, por ejemplo, goza con todo el derecho de tener con un abogado de su libre elección, nos dice la norma. Una cosa diferente es la imposición del abogado. Y ahí tenemos algunos problemas porque a veces podemos creer que el defensor público, el abogado defensor público lo impone, ¿no? Y no se trata de eso, porque la regla es que no exista imposición del abogado defensor. Eso hay que advertir, ¿ya? Ese es un factor bastante interesante, la no imposición. A veces imponen, ¿no? Y dicen, bueno, ahí te vas en defensor público. Pero la otra parte dice, pero yo no quiero que él me defienda porque aparte de eso, yo quiero contar con mi propio abogado. Quizás ahorita no puedo, pero más adelante. Entonces se van teniendo, digamos, esos factores, ¿no? Que hay que tener que verlas también, ¿no? Entonces, cuando el intervenido no quiera firmar el acta y se debe hacer constar en el acta la razón y motivo de los cuales se niega a firmar el acta. El acta puede ser elaborado en lugar distinto de la intervención, pero debe hacerse constar en el acta las razones que impidieron su elaboración en el lugar de los hechos. Características del lugar, integridad de los intervinientes, seguridad de la hora de la intervención, intervención de terceros, a fin de evitar cuestionamientos del acta. Ejemplo, se produjo una pequeña persecución, disparos a fin de evitar el riesgo a su integridad física de los miembros, se procedió a trasladar a la sede policial a medida de seguridad. ¿Ok? Modalidad de detención en flagrancia, bueno, donde también en esta circunstancia, por supuesto que sí, doctores, se van a elaborar ciertas actas, ¿no? En el caso de una detención policial, si va a detener a una persona sin mandato judicial, también se tiene que tener un acta. En el arresto ciudadano, también un acta, ¿ya? Muy bien. En el caso, a ver, que creo que hay preguntas. Bueno, acá decían su participación, ¿no? Notificar al defensor público para que participe en la diligencia por si el intervenido no puede conseguir su abogado al momento del allanamiento, y notificarle previamente consignándole día, mes y hora, indicando su finalidad y si se va a embargar. El acta es hechos, más no de dichos. Claro, el acta son de hechos, no son de dichos, ahí se plasma lo que corresponde. Entonces, inmediatez temporal, inmediatez personal, la percepción directa por parte de un tercero y la necesidad de urgencia. Tipo de flagrancia. Tenemos la flagrancia clásica, stricto sensu, la cuasiflagrancia o flagrancia material, la flagrancia por sindicación o la flagrancia presunta. Cuatro tipos de flagrancia, ¿no? Acá vamos a ver un poco, para la formalidad del acta también se debe tener en cuenta, bueno, son el procedimiento administrativo general, en las cuestiones de redacción, el acta indica el lugar y fecha, nombre de los participantes, objeto de actuación y demás aspectos, ¿sí? Muy bien. A ver, doctores, ya llegando casi a la parte final,
No sé si están presentes, así que vamos a pasar lista. Para pasar lista, voy a invitarle, doctores, a que puedan ahora encender su cámara. Así que, doctores, a ver, enciendan su cámara. Ay, doctores, te paso por ahí viéndolos también, ya estamos llegando a la parte final, entonces es importante, a ver, verlos. Está la doctora Liz, el doctor Armando, la doctora Olguita, la doctora Ana Luisa, el doctor Freddy, ¿no? A ver, vamos a pasar la lista con sus cámaras, ¿ah? Sí, mantengan cámara ahí, porque ya hay otros que no se conectan, ¿no? O sea, simplemente están ahí y no se conectan, pero a ver, vamos a ver a quienes están ahí en la sesión de clase, ¿no? Veo al doctor Armando también, al doctor Freddy. Ok, doctores, muy bien. Vamos a ver quiénes se encuentran ahí. No importa en el lugar donde se encuentren, ¿no? Porque yo sé que tal vez algunos están descansando, pero enciendan su cámara, estimados participantes en esta sesión de clase del día de hoy. Muy bien, muy bien, doctores. Entonces, excelente, excelente, muy bien. Ok, ahora sí, si gustan, ya lo pueden, apagar su cámara, no hay ningún problema. Ok, muy bien, doctores. Entonces, cuestiones finales. Hemos visto en esta clase el día de hoy, primero, cuestiones iniciales respecto a lo que viene a ser la criminalística, punto número uno. Punto número dos, hemos visto lo que es la cadena de custodia. Y punto número tres, hemos visto algunas cuestiones de las diligencias preliminares que se van a desarrollar y precisamente dentro de esas diligencias que se llevan a cabo está obviamente las redacciones de las actas fiscales, ¿ya? Muy bien, doctores, entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Que han estado presentes en esta sesión de clase. Mi agradecimiento también a CEFOCAP por la invitación a mi persona para estar presente. Me parece que es el primer evento que está desarrollando CEFOCAP este año, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la consideración. Y bueno, estimados participantes, ya Dios mediante, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense muchísimo y muy buenas noches con cada uno de ustedes.